Nosotros en esta tarde queremos meditar un poco en lo que la palabra de Dios enseña sobre este versículo, que en realidad es un principio, es una ley muy importante dentro de las muchas leyes que Dios ha establecido en su palabra. Probablemente es la más cierta de todas las leyes que Dios ha establecido en la Biblia. Nosotros sabemos por conocimiento general que Dios ha establecido algunos principios naturales en el universo que son inflexibles. Y que no solamente son inflexibles, sino que son ciertas cosas que suceden de manera constante. Uno de esos principios o leyes naturales que nosotros conocemos es aquel que descubrió un físico muy conocido por nosotros llamado Isaac Newton, cuando un día sentado a la sombra de un árbol, de un manzano, encuentra la ilustración que él necesitaba para poder establecer lo que es conocido como la ley gravitacional o la ley de la gravedad. Pero Isaac Newton no solamente estableció esa ley que establece de que la Tierra ejerce una atracción sobre los objetos cuales sean, dependiendo de la masa que tenga. Mientras un cuerpo tenga una masa superior, un peso superior, es más fuerte la gravitación, es más fuerte la fuerza de atracción de la Tierra. Pero no solamente eso, sino que estableció leyes de mecánica, la ley de la inercia, la ley de la acción, la reacción. Y así nosotros podemos ir buscando en el universo algunas leyes que realmente son muy importantes y, como lo dije, rigen el funcionamiento de la Tierra y de todo lo que en ella hay, ¿cierto? Por cierto, todo eso fue creado por Dios. Las leyes naturales, universales, aún las leyes espirituales fueron establecidas por Dios en su sabio consejo, en su soberana sabiduría. Nosotros vemos cómo Dios lo va haciendo. Otra ley que nosotros podemos ver, la ley de la causa de efecto, o aquellos que han conocido, que conocen, los jóvenes conocen muy bien esto, porque se ha viralizado, se ha popularizado, y es el karma, ¿cierto? Una ley que nos enseña que no hay casualidades, la casualidad no existe. Todas las acciones o fenómenos tienen una causa y por ende tienen un efecto. Esa es la ley que nosotros conocemos como el karma, ¿cierto? Y que en la palabra de Dios también nosotros la encontramos. Entonces, esas son leyes inviolables que son conocidas por los seres humanos, que operan ininterrumpidamente a través de los siglos, y que fue el Señor que las diseñó, las estableció como principios en su creación. Ahora, en la Biblia nosotros también encontramos principios muy importantes o leyes muy importantes. Quizás la más conocida es aquella que nosotros conocemos como la ley de la cosecha y la siembra, ¿cierto? O la siembra y la cosecha. Es una de las leyes más comunes en toda la Biblia y que está relacionado con esta ley que la gente conoce como causa y efecto. Y que realmente es muy conocida en la Biblia porque tiene que ver con algo que la humanidad puede relacionar. La práctica de trabajar la tierra para obtener una cosecha es casi tan antigua como la misma humanidad. Todos los seres humanos sabemos que lo que uno siembra, eso es lo que uno va a cosechar. Si uno siembra 40 hectáreas de maíz, va a cosechar 40 hectáreas de maíz, no va a cosechar 40 hectáreas de sandía o de naranjas. Entonces, lo que uno siembra, eso es lo que uno cosecha. Es una imposibilidad que Dios ha establecido de que una cosa pueda producir algo diferente en su universo. Entonces, lo que uno siembra, eso es lo que uno cosecha. Y esa expresión viene de versículos como el 2 Corintios 9:6, cuando dice: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hablando acerca de que Dios no es deudor de nadie, ¿cierto? Y que Dios prospera al alma que es generosa, al alma que es liberal.
Pero en el libro de Gálatas nosotros encontramos otro pasaje que habla de lo mismo. Y dice Pablo, Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo interesante es que nosotros utilizamos esta frase a menudo en nuestras conversaciones sociales y a veces cambiamos el tono de nuestra voz y lo ponemos muy serio cuando decimos lo que cosechas es lo que has sembrado. Y es una ley, es algo que uno no puede cambiar, ¿cierto? Pero ante esta ley que he leído hay un principio inviolable y es cuando la Biblia dice de que de Dios nadie se burla. Normalmente no escuchamos esta afirmación, no la repetimos. Nos gusta solamente decir, hermano, lo que usted siembra, eso es lo que usted va a cosechar. O hermano, usted va a cosechar lo que usted siembra. Lo puede decir de las diferentes maneras. Pero Pablo dice de que nadie se burla de Dios. ¿Qué tienen que ver esos dos principios que he mencionado? Esos principios nos recuerdan que vivimos ante un Dios que es real, ante un Dios que tiene y que toma nota de todas las cosas que nosotros hacemos. Un Dios que nos dice que constantemente estamos cosechando lo que nosotros hemos sembrado. Y esta ley nos reta a reflexionar sobre las decisiones y elecciones que tomamos muchas veces y que tienen consecuencias, porque cada decisión, cada elección tiene una consecuencia para la vida de las personas. Lo interesante es que cuando las personas toman decisiones alejadas de Dios y piensan de que uno puede hacer las cosas a su manera, tendrá que cosechar lo que ha sembrado. Y en la vida de los creyentes, aunque nosotros engañemos a los demás, aunque nos queramos engañar a nosotros mismos, la Biblia dice, no podemos engañar a Dios, porque Dios no puede ser burlado, ¿cierto? Cualquier cosa que nosotros sembremos a través de las elecciones que tomamos, eso es lo que vamos a cosechar. Entonces, cuando hablamos acerca de leyes universales, cuando hablamos acerca de leyes naturales, cuando hablamos acerca de leyes espirituales, estamos hablando de que una ley es una regla, una norma, que es constante, que es invariable, a lo que se sujetan otras cosas, ¿cierto? Y resalto constante y variable porque haga lo que uno haga, la ley está establecida ahí. Lo vea o no lo vea, la ley está establecida. Lo entienda o no lo entienda, las leyes establecidas por Dios rigen de manera constante y variable. Que no tenga un efecto en su vida, que usted no le preste atención, esa es otra cosa, ¿cierto? Pero las leyes que Dios ha establecido son para regir la vida de las personas. Y fíjense que cuando nosotros hablamos de las leyes de Dios, tenemos que considerar el hecho de que no hay término medio cuando Dios establece sus leyes. No hay una nuance de colores, no hay una escala de grises. Para Dios o es una cosa o es otra cosa, ¿cierto? Cuando la Biblia dice que el alma que peca, esa va a morir, o cuando la Biblia dice que después de la muerte viene el juicio, Dios no está dando a entender que va a haber un lugar donde las personas van a poder purgar sus pecados. Directamente vamos a la presencia de Dios, o las personas o los incrédulos van directamente al juicio de Dios. Cuando la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, Dios no está diciendo que solamente necesita un poco de tu confianza y de tu aprobación a lo que Él dice. Si uno no tiene fe, no puede agradar a Dios. Cuando la Biblia dice que el que no ama a su hermano tampoco ama a Dios, es otra ley establecida. Es incongruente que una persona diga yo amo a mi hermano o yo amo a Dios pero no amo a mi hermano. Eso lo dice Dios. O cuando Dios dice que el que no está en la luz está en las tinieblas. O cuando Dios le dijo a los fariseos, ¿cierto? Si vuestro Padre fuera Dios, entonces ustedes me amarían porque yo he venido de Dios. Pero ustedes no tienen como padre a Dios, ustedes tienen como padre al diablo. O cuando la Biblia dice que cuando uno deja de andar en el Espíritu, inexorablemente, inevitablemente va a comenzar a satisfacer los deseos de la carne.
Entonces la Biblia es muy clara en eso. O cuando Jesús dice en el libro de Apocalipsis, yo sé que no eres frío ni eres caliente. Se preferiría, ojalá fueras lo uno o lo otro, pero como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Entonces todos estos pasajes muestran de que no hay términos medios en Dios. O uno es una cosa o es la otra. No hay términos, no hay escala de grises en la idea de Dios, y lo mismo ocurre en este pasaje. Porque Dios le habla a Elí y le dice de que si uno no lo honra a él, lo que hace es despreciarlo, ¿cierto? Y déjeme que le diga en esta mañana que si nosotros no vivimos honrando a Dios, y ya vamos a ver cómo se honra a Dios, entonces lo que estamos haciendo es menospreciar, es tener en poco, es darle poco valor a lo que Dios nos dice, a lo que Dios quiere para nosotros. No hay un término medio. O uno honra a Dios o uno deshonra a Dios. O uno honra a Dios o uno menosprecia a Dios. El contexto es muy interesante porque nos encontramos al final de esa etapa en la historia de Israel en el cual los jueces han venido dirigiendo a la nación. Es un tiempo en el cual se les conoce porque cada quien hacía lo que quería, había una anarquía en cuanto a los principios, los valores, las verdades bíblicas. De tiempo en tiempo, Dios en su gracia, misericordia, levantaba un juez que podía llevar a cabo una tarea muy importante para liberar a su pueblo de algún juicio que el mismo Dios había emitido. Y es en ese momento donde no había palabra de Dios, donde faltaba la palabra de Dios, donde los líderes espirituales no cumplían con las funciones que tenían, donde aparece la historia de este niño llamado Samuel. Y uno puede conocer la historia de Ana y puede conocer la historia del Cana o el Caná y puede ver y tranquilamente analizar y deleitarse en la provisión de Dios, en cómo Dios responde a las oraciones. Pero todo eso formaba parte de un plan muy importante. ¿Por qué? Porque el líder espiritual o los líderes espirituales en ese tiempo se habían apartado total y completamente de Dios. Se nos dice que Elí, que era el sumo sacerdote y también juez de Israel, había dejado de honrar a Dios por honrar más a sus hijos, por honrar más a su familia. Sus hijos, Ofni y Fines, se nos dice que deshonraron a Dios despreciando el privilegio que Dios les había dado. El servicio, la función, la tarea, la responsabilidad que les había dado de poder honrar a Dios en el templo. Hacían lo que el pueblo aborrecía, porque lo que el pueblo quería era básicamente encontrar intermediarios, intercesores, porque esa era la función de los sacerdotes. Y hablaban de estos jóvenes que abusaban de las jovencitas que servían en el templo de Dios, que se robaban de las ofrendas que el pueblo de Dios llevaba para sacrificar. Y nosotros vemos cómo Elí se entera de la maldad de sus hijos. Y dice la Biblia que no hizo nada para contenerlo, ¿cierto? Solamente les llamó ligeramente, levemente, superficialmente la atención. Y le dijo: hijos míos, lo que yo escucho del pueblo no es bueno. Ustedes se están portando mal. Y sepan de que así no deberían de comportarse, ¿cierto? Fíjense que acá hay un principio muy importante, no es el tema principal, pero tiene que ver con aquellos que somos padres. ¿Sabe usted que la pasividad de un padre para disciplinar a sus hijos es considerado por Dios como una traición? ¿Como un desprecio? El educar a los hijos y corregirlos. Las personas pueden decir: eso no es importante. Dios no. Dios a la pasividad lo llama desprecio.
Hay otras virtudes en la verdadera hombría, pero la pasividad es una de aquellas cosas que realmente dañan la vida de los hombres. A veces se requiere una palabra firme, una palabra de reprimenda. A veces se requiere de severidad, de firmeza. Y sobre todo cuando el honor de Dios está en juego, ¿cierto? La pasividad, Dios la considera como traición. Los hombres pueden llamarlo fanatismo, sectarismo, pero el mundo alaba a un predicador que no quiere ofender a las personas. Los mejores predicadores para el mundo es aquellos que no los confrontan ante la realidad de sus vidas. Hay aquellos que predican la verdad de Dios y que constantemente están confrontando a las personas. No son muy bienvenidos, no son muy bien vistos. Pero en realidad, Señor, al final de cuentas, hermanos, lo que importa no es lo que piense la gente, lo que importa es lo que piense Dios. Y el apóstol Pablo había entendido eso y él decía, yo prefiero agradarle primeramente a Dios que agradarle a todas las personas. ¿Por qué? Porque la pasividad es traición a Dios. Pero lo vemos acá, ¿cierto? ¿Cómo respondieron los hijos de Elí ante la ligera persuasión? No escucharon. No escucharon la voz de su padre. ¿Por qué? Y el pasaje es muy fuerte porque dice, porque Dios ya había decidido aniquilarlos. Llegaron a una extrema dureza por la pasividad de los padres o del padre. Llegaron a tan lejos en el pecado que ya no podían ir más allá, ¿cierto? Ya no había salida. Es interesante cómo Dios considera esto como un desprecio a él, como un desprecio directo, absoluto. Y lo mismo sucede con cada acto de desobediencia y con toda cosa que nosotros hacemos en contra de la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque todo descuido del deber, todo descuido que conlleve al pecado, a la pérdida de la santidad, implica una preferencia de nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. De lo que nosotros queremos hacer por encima de lo que Dios espera, ¿cierto? Es una preferencia de nuestros intereses, de nuestros deseos, de nuestros placeres, por encima de lo que Dios realmente espera, y Dios espera que nosotros lo honremos. Descuidar nuestra salvación, como dice Pablo, cuiden su salvación. Ocupen de su salvación, pero el no hacerles despreciar al Señor. Hacer nuestra voluntad y no hacer la voluntad de Dios es despreciar al Señor. Desatender la palabra de Dios que es predicada es despreciar a Dios. Y a nosotros vemos cómo a este hombre terminó terriblemente mal. Él y sus hijos, porque él menospreció a Dios y apreciaba más otras cosas, ¿cierto? Él prefería la armonía familiar a la honra de Dios. Él prefería no tener problemas con sus hijos y que le dejen de hablar y que le corten la comunicación. No le interesaba la obediencia, el respeto que ellos tenían que darle a Dios. Él prefería su tranquilidad, ¿cierto? Él preferiría no entrar en conflicto como esas avestruces que meten la cabeza en el suelo y no quieren ver las cosas que están ocurriendo. Él pensó que esa era la actitud correcta, ¿cierto? Y es por eso nosotros vemos cómo le quita a él el sacerdocio y mata a sus dos hijos. Y él mismo muere el mismo día que murieron sus hijos, ¿cierto? Así que, hermanos, Dios exige, y escúchelo bien, que nosotros le honremos. La Biblia dice en Malaquías 1:6, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora dice Dios, si yo soy el padre de ustedes, ¿dónde está el honor que yo merezco? Y la pregunta que Dios nos hace en esta tarde es lo mismo. Si yo soy el padre de ustedes, demuéstrenmelo por la honra que ustedes me dan, por el honor que ustedes me dan, por el interés, el aprecio, por la prioridad que ustedes me dan en su vida. De esa manera demuéstrenme que yo soy el padre. Porque si nosotros honramos a nuestros padres terrenales
y a nuestros jefes y honramos a nuestros líderes. Dios dice, bueno, es bueno honrar a esas personas. Pero si usted me dice que yo soy su padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy el Señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Fíjese la pregunta que Dios hace. Y repito, no hay término medio entre honrar a Dios y despreciarlo, ¿cierto? Y eso no tiene que ver con la función que tenía Elí, porque de acuerdo a lo que nosotros vemos en la Biblia, durante 40 años él fue sacerdote y juez, ¿cierto? Y en el tiempo de la guerra, pasado estos capítulos 2, si lea el capítulo 3 y lea el libro de 1 Samuel y sabe lo que ocurre. Los israelitas van a la guerra contra los filisteos, pierden una guerra y ellos dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué perdimos? Dios no estaba con nosotros, vamos a traer el arca del pacto. Y van y mandan a traer el arca del pacto de Jehová. Y dice la Biblia, cuando el arca del pacto llega al campamento de Israel, comenzaron a gritar, eufóricos, entusiasmados de que la presencia de Dios estaba ahí. La presencia de Dios no estaba ahí. Y los filisteos escucharon la bulla y dijeron, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Han llevado el arca del pacto de Dios. No puede ser, dijeron los filisteos. Nos van a destrozar los dioses de los israelitas. Ellos fueron y van a llevar a cabo la misma obra que ocurrió con Faraón cuando salieron de Egipto, porque ellos sabían mejor, el pueblo del Señor, lo que Dios era capaz de hacer. Y aún así dijeron, no, pero vamos a la guerra, esforcémonos, luchemos contra ellos. Y dice la Biblia que les ganaron. Y se llevaron el arca del pacto. Y cuando Elí supo que el arca del pacto estaba en el campamento de guerra, dice la Biblia que comenzó a temblar, ¿cierto? Por el arca de Dios. Entonces habla de alguien que realmente podía haber sido muy sincero en la función que tenía y en las tareas que llevaba a cabo, pero su honra no era completa a Dios. Porque en el asunto de sus hijos, en el asunto de su familia, que ese es el caso de Elí, ¿cierto? En nuestro caso puede ser diferente. Pero su honra a Dios no era completa. Y al final Dios envía a un hombre que no era Samuel, porque Samuel era un niño. Dios envía a alguien y le dice a Elí, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán menospreciados. Y sepa algo, tarde o temprano Dios va a recompensar a todos los hombres según esta ley de justicia inevitable, infalible. Inexorablemente se va a cumplir. Tarde o temprano usted va a ver que lo que usted ha sembrado, eso es lo que va a cosechar. Que las decisiones que usted toma el día de hoy van a tener unas consecuencias el mañana. Y estará experimentando las consecuencias del ayer por las decisiones que tomó alejado de Dios. Y a la luz de este hecho, cada uno de nosotros debe de juzgarse a sí mismo. Y debe juzgarse a sí mismo para no ser juzgado por Dios, ¿cierto? Y hay muchas personas que viven una vida plagada de penas, de aflicciones, de ansiedades, de angustia. Analizan su vida y ven realmente cuáles son las situaciones que están viviendo. Sería muy interesante que de manera honesta podamos ver y decir qué es lo que me está ocurriendo. ¿Por qué me encuentro como me encuentro? ¿Qué es lo que yo he hecho para poder vivir lo que estoy viviendo? Sea usted un creyente o no sea un creyente, déjeme decirle que una de las más que probables causas sea porque no honró a Dios. Los incrédulos no se preocupan por honrar a Dios. El problema es cuando los cristianos no se preocupan por honrar a Dios. Y eso es lo que encontramos en este pasaje, en una ley que nunca va a ser quebrantada, ¿cierto? Lot era un hombre justo, pero tomó la decisión de irse a vivir cerca de las ciudades donde se veía apeteciblemente el campo para pastar sus ganados.
terminó viviendo en la ciudad de Gomorra. Dice la Biblia que cada día afligía su alma. Terminó perdiendo a sus hijas, terminó perdiendo a su mujer. No solamente eso, sino que la Biblia nos habla de David, que también era un hombre según el corazón de Dios, ¿cierto? En el momento que David decide no honrar a Dios, acostándose con la esposa de Urías Eteo, es ahí donde comienzan todos sus males y las consecuencias sobre su familia. Y en este caso nosotros vemos a Elí, un hombre justo, pero falló en honrar a Dios. Hermanos, aquellos que somos padres, y nuevamente regreso a esto, la responsabilidad que tenemos. La gran responsabilidad que nosotros tenemos. No puede ir campante usted por la vida despreciando a Dios, deshonrando a Dios, desinteresándose de Dios, de las cosas de Dios, de los propósitos de Dios, haciendo su voluntad sin que eso no repercuta en la vida de sus hijos. Sin que eso no traiga efectos en la vida de aquellos que están observándolo y que están esperando un modelo, un ejemplo. Porque quiera o no quiera, usted es un ejemplo. Mal ejemplo, buen ejemplo, pero es un ejemplo. Y nosotros vemos la vida de este hombre, ¿cierto? Que descuida, porque básicamente él prefiere a sus hijos, no quiere decirles nada, no quiere corregirlos, no se interesa por ellos y al final Dios dice, me has deshonrado. En el libro de Malaquías, Dios dice, ustedes me llaman padre, pero no me honran. Si yo soy su padre, ¿por qué no me obedecen? Y fíjese que el pueblo le preguntó, ¿y en qué te hemos deshonrado? Y Dios directamente, ¿cierto? Les habla acerca de sus finanzas y les habla acerca de la relación que tenían con su matrimonio, en su matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que nuestro deber como creyentes en todas las cosas es honrar a Dios. Eso parece bastante simple, pero a cada uno de nosotros se nos ha enseñado que uno de los propósitos principales que Dios tiene para nuestras vidas es que nosotros lo glorifiquemos, ¿cierto? Y lo único que Dios quiere de parte de nosotros es de que de una u otra manera nosotros lo honremos. Glorifiquemos su nombre, porque eso es lo que decimos, ¿cierto? Hermano, hemos venido a este lugar para honrar a Dios, para glorificar a Dios, para exaltar el nombre de Dios. Bueno, qué bueno. Hagámoslo. Pero no lo hagamos como el pueblo de Israel, al cual Jesús dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Porque hay una diferencia entre decir palabras de honra y otra cosa es realmente honrar a Dios con la vida. Y los creyentes deberíamos de hacer de esta ley una ley suprema para cada uno de nosotros, ¿cierto? Porque ya lo he dicho, ninguno puede añadir ni disminuir en lo más mínimo al honor de Dios. Lo que nosotros hagamos, hermano, el canto que nosotros, a veces tenemos la idea de que cuando venimos a este lugar, venimos para que la gente nos cante, para que los músicos nos canten a nosotros, ¿no? Y venimos ahí y estamos, bueno, este canto ni me gusta, este canto que escogió. ¿Y por qué cantaron en francés? Si yo no sé francés y yo acá... ¿Quién le ha dicho a usted que estos muchachos, estas señoritas están acá para poder darles un show a ustedes? Para alegrarles el corazón. El deber principal de ellos es honrar a Dios. Y lo que hacen en ese lugar es honrar a Dios y conectar su corazón con el corazón de Dios y exaltar a Dios a través del talento que Dios les ha dado, de las palabras que Dios se inspira. De tal manera que todos los que estamos congregados acá podamos tomar un ejemplo y decir, así se honra a Dios, así se glorifica a Dios, así se exalta a Dios. Pero si nuestra manera de vivir no está de acuerdo con lo que nosotros decimos, es una traición a Dios. Es una traición a Dios. Dios se siente menospreciado, y la palabra menosprecio significa poco valor.
Sé que cuando Dios dice me menosprecian, está diciendo ustedes me dan un valor, pero mínimo. Yo no tengo valor para ustedes, ¿no? Yo soy el padre de ustedes, pero ustedes no me valoran. Ustedes no me consideran. Yo les hablo, yo los bendigo, yo los cuido, yo los protejo, yo soy su sanador, su proveedor, soy su estandarte, soy su justicia, soy todo para ustedes. Pero ustedes no me valoran, dice Dios. Ese es el problema, ¿cierto? Y déjame decirle que Dios merece ser honrado por nosotros. ¿Por qué? Porque en primer lugar Dios nos ha elegido, ¿cierto? Dios nos ha redimido, Dios nos ha llamado, Dios nos ha salvado, Dios nos ha lavado. Dios se ha dado a conocer a nuestras vidas en momentos probablemente los más difíciles, los más terribles que podemos haber vivido. Dios en su gracia, en su misericordia, llenó nuestros corazones de paz, de gozo. Dios cambió nuestro lamento en baile. Dios sanó nuestras enfermedades, Dios transformó nuestras familias, Dios transformó nuestro matrimonio, Dios cambió la vida de nuestros hijos. Dios nos ha traído a esta tierra que, como dice la palabra de Dios, no hemos sembrado, no hemos construido, pero que Dios acá nos ha bendecido. Y Dios pregunta, si yo soy así contigo, ¿por qué me deshonras? ¿Qué es honor? Es respetar, es estimar, es exaltar. ¿Cómo honramos a Dios? Obedeciendo la palabra de Dios. Un día me pregunta un niño, yo creo que es para la actividad que van a tener, me dice, ¿por qué las familias se van desintegrando? Y le dije, en este mundo, porque la gente no considera los principios de la palabra de Dios. Y en la iglesia cristiana, porque los cristianos no la aplican a sus vidas. No sé si se necesita una explicación más profunda, más teológica, más filosófica, que la raíz de muchos de nuestros problemas es porque lo que nosotros conocemos no lo aplicamos a nuestras vidas. Entonces no honramos a Dios porque no lo obedecemos, ¿cierto? Porque los principios de Dios no son el estándar absoluto en nuestras vidas. Nosotros tenemos nuestros propios principios, nosotros tenemos nuestro propio estándar, nuestras propias normas, ¿cierto? Dios a algo llama bueno y nosotros decimos, bueno, es relativo, ¿no? No hay que ser exagerado. Es que realmente no, tampoco no hay que ser extremista. Cuando Dios habla de la santidad, cuando Dios habla de la pureza, cuando Dios dice que no se puede mezclar la luz con las tinieblas y ahí vamos coqueteando con las cosas del mundo, ¿ustedes qué creen? ¿Que Dios no se siente menospreciado? ¿Que Dios no se siente poco valorado? ¿Que vayamos haciendo lo que nosotros queremos y dejando a un lado lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Olvidamos que debemos de respetar y honrar a Dios porque Él es digno de toda honra, ¿cierto? Por eso que la Biblia dice, digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. O sea que Dios demanda honra para Él porque Él ha creado todas las cosas, inclusive nosotros. Y aún el salmista decía, Señor, no a nosotros la honra, Señor, sino la honra sea solamente para ti. ¿Por qué debemos honrar a Dios? Porque Dios nos creó para honrarlo, para honra y gloria de su alabanza. Dice la Biblia, trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. El propósito de Dios es que nosotros existamos para honrar su nombre. Es por eso que dije que esta es la ley que está por encima de todas las leyes. Porque lo que Dios espera es honra. Y si nosotros no lo honramos, lo que hacemos es despreciarlo. Entonces debemos de honrar a Dios con nuestras vidas. Y no solamente debemos de honrar a Dios porque Él se merece, porque Él es Dios, es creador, es excelso, es magnífico, sino se honra también a Dios a través de lo que Él honra, a través de lo que Él respeta.
Y Dios ha establecido en su palabra que uno tiene que tener como honroso, por ejemplo, el lecho sin mancilla. La relación matrimonial, un hombre y una mujer debe de ser honrado tanto por el hombre como por la mujer. La fidelidad en el matrimonio es algo que Dios honra y pide que se respete lo que Él ha establecido. Cuando la Biblia dice que el hombre honre a su mujer o a su esposa como un vaso frágil, como una coheredera de la gracia de Dios, y el hombre no hace lo que Dios le dice, dice Dios: yo voy a tener en poco tus oraciones. Y vas a seguir orando y vas a pedir y vas a clamar, pero como tú no honras lo que yo estoy diciendo y no honras a la persona que yo te estoy pidiendo, ni siquiera te me acerques para hablar porque no te voy a oír, dice Dios. Cuando Dios le dice a la esposa que tiene que honrar y respetar a su esposo, ¿no creen ustedes que eso es importante para Dios? Cuando la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en esa tierra, ¿no es eso algo que Dios honra? Cuando la Biblia dice que honren a sus líderes y a sus pastores, doblemente aquellos que predican y enseñan la palabra de Dios, ¿no quiere Dios que eso sea considerado por los creyentes? El problema es de que no le prestamos atención. Y al final del análisis uno no sabe si es dureza del corazón. Pero lo que uno sí se da cuenta es que es menosprecio a la verdad de Dios, ¿cierto? Y como no honramos a Dios, nuestra vida no es ni de honra para los demás. Y este mundo ni le apetece venir a este lugar, ni ser un cristiano, ni juntarse con nosotros, ni ir a nuestra célula. Porque nuestro ejemplo de vida habla más que nuestras palabras. ¿Por qué? Porque a los que Dios honra, se nota, ¿cierto? La bendición de Dios. Se nota la bendición de Dios. Así que no solamente debemos de honrar a Dios, sino que también debemos honrar lo que Dios considera honroso. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios es esa, ¿no? Yo voy a honrar a los que me honran. Y esa es la promesa de Dios a sus siervos, esa es la promesa de Dios a cada hogar, para cada iglesia, para cada creyente. Dios se ha comprometido, ha dado su palabra y ha dicho: yo te voy a honrar, yo te voy a exaltar, tus cosas me van a interesar si tú primeramente a mí me honras, ¿cierto? Incluso en tu vida presente, hermano. Porque dice la palabra de Dios, Mateo 19:29, y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor Jesús? Está diciendo: si tú me honras por encima de todo este grupo de personas, hermanos, hermanas, si yo tengo más valor, el padre y la madre que tú tienes, que los hijos que tú tienes, si me das a mí el lugar por encima de tus posesiones, de tus casas, de tu terreno, de tu trabajo, de lo que tú tengas, Dios dice: yo te voy a dar eso, pero abundantemente. No te va a faltar nada. Y si no, preguntémosle a Job, ¿cierto? Cuando Satanás aparece en la presencia de Dios, le dice el Señor: ¿has visto sobre la faz de la tierra a alguien como mi siervo Job? ¿Has visto a alguien que sea íntegro y que me honre como él? Eso es lo que dice el pasaje. El capítulo 1, léalo. Y Satanás le dice: sí, pero Job te honra de balde, ¿no? Porque tú lo estás bendiciendo, pero quítale todas las cosas que tú tienes o que él tiene y vas a ver si no te maldice. Y Dios le dice: a ver, anda, pruébalo. Vamos, anda, pruébalo. Y Satanás sale e inmediatamente trae abajo todo, hermano. Perdió sus posesiones, perdió sus bienes, perdió a sus hijos. Y Job estaba destrozado por eso y tratando de asimilar nuevamente lo que le estaba ocurriendo, y nuevamente se aparece Satanás por el trono de Dios. Y Dios le dice: ¿has visto a Job?
Y a pesar de todo lo que has hecho, sigue guardando su integridad y sigue honrando mi nombre. Ah, claro, sí, porque esas cosas son superfluas. Pero a ver, toca su vida, déjame que toque su vida. Y Dios le dice, anda, toca la vida de él, pero no se la quites. Y viene Satanás y trae una sarna sobre él. Y ese es el momento en el cual pierde su matrimonio porque viene su mujer y le dice, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Y él le dice, como una insensata has hablado. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que a pesar de todas esas situaciones, en ningún momento Job se quejó de lo que Dios estaba haciendo. No nos ha llegado a situaciones como esas, ¿no? No nos ha llegado a situaciones, hermano. Ya nos desesperamos porque, qué sé yo, se nos corta la luz o porque la crisis económica está llegando, pero a ver, póngase a pensar en lo que realmente significa el perder un hijo, perder su casa, perder su salud. Pero la historia de Job termina de una manera impresionante porque la Biblia dice de que a pesar de que eso le vino a Job, Job siguió honrando a Dios, respetando a Dios, dándole el lugar que Dios se merecía. Jehová da, Jehová quita, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Y sabe cómo termina la vida de Job? Teniendo el doble de lo que le había sido quitado. Cuando uno honra a Dios, hermanos, y le entrega todo a Dios, tiene que saber que Dios no es deudor de nadie. A Dios no le importa, hermano, las cosas materiales que nosotros podamos tener. Y lo que a Dios le importa es la honra, es el respeto, es la consideración. Consideración que a veces no tenemos para Él. Consideración que a veces perdemos. Consideración que a veces no consideramos. Y no tenemos en cuenta. Y tenemos a Dios en poco, en poco. La palabra de Dios, la verdad de Dios, la voluntad de Dios. Pero Dios ha establecido una ley muy importante. Él dice, el que me honre, yo lo voy a honrar, ¿cierto? Aquellos que me honren van a ser honrados. Van a ser enaltecidos. ¿Y cómo uno es honrado por Dios? El respeto de las personas, hermano. Hablando de este detalle que hablé de Job, yo quiero solamente compartir algo que cuando estaba preparando esta prédica me vino a la mente y era una situación que me ocurrió cuando yo era estudiante del Instituto Bíblico. Fue un tiempo muy difícil. Me acuerdo que estábamos ya casados, estaba casado. Y en ese tiempo servíamos todo el tiempo en la iglesia, hermano. O sea que el lunes era reunión de líderes, el martes era culto de oración, el miércoles era planificación de células, el jueves era estudio doctrinal, el viernes no había nada, el sábado en la mañana ayuno, el sábado en la tarde eran células, el domingo en la mañana era el culto y el domingo en la tarde era reunión de jóvenes. ¿Alguien se acuerda de eso? Ya. Y yo era uno de los pocos estudiantes que salía para poder hacer todo eso porque estaba implicado, porque era un líder dentro de él. Pero tuvimos una discusión en ese tiempo con mi esposa en la cual ella me dijo de que yo tenía que trabajar, ¿no? Yo debería de buscar un trabajo. Y yo le dije, pero yo trabajo en la iglesia. Dijo, pero un trabajo en el cual te paguen. Dije, pero Dios es bueno con nosotros. Me dijo, sí, pero necesitamos algo de dinero. Y yo me acuerdo que le dije, no te preocupes, Dios va a proveer. Fíjense, hermanos, de que yo salí de ese lugar y comencé a discutir con Dios. Y comencé a decirle a Dios, yo te sirvo todo el tiempo, tantos años. Te he
honrado y he tratado de poder hacer lo mejor que puedo. Estoy preparándome para servirte. Y todavía le dije, y ni siquiera nadie ha tenido la compasión, la empatía de poder decir, hermano, acá tiene una bolsita de comida. Y en esta iglesia nadie reconoce. Eran los inicios de esta iglesia. Y yo estaba peleando con el Señor y le decía, ¿y cómo es posible? Y de repente cuando estaba caminando ahí en el instituto, viene un hermano, un compañero mío de estudio, un africano, un pastor africano. Me dice, frère, me dice, sí, le digo, se me ha pasado el bus. ¿Me puedes llevar hasta la estación de metro Bisset? Los que conocen el instituto, hermano, que han ido al instituto, es un largo caminar, ¿cierto? Caminar hasta Bisset es como 1 hora. Yo estaba en esa pelea con Dios y le decía, ¿cómo es posible, cierto? Eso no es justo. Y yo soy tu siervo y yo te sirvo y hago esto. Y cuando viene él y encima me dice que gaste mi gasolina todavía. Y así como la hipocresía que a veces nos caracteriza, ¿no? De que ponemos la cara de que sí, pero al final es no. Le dije, vamos hermano, no es problema, amén. Y nos íbamos. Y yo no hablaba, hermano, yo estaba peleado con Dios en ese momento, ¿cierto? Yo estaba en mi mundo y estaba reclamándole que no se me consideraba, que no se me daba lo que merecía, que no tenía, que había muchas necesidades. Yo estaba peleando. Y el hermano él estaba caminando y por la ruta del instituto, o sea, la ruta principal, había muchos campos de cultivo, o sea que no había mucho para ver. Y el hermano estaba mirando por allá. Y yo internamente estaba peleando con Dios hasta el momento en el cual él voltea en un momento y me dice, Ángel, Dios dice que él honra a los que le honran. Yo me quedé así, hermano, petrificado. Yo dije, pero ¿cómo sabe este hombre que realmente yo estoy pasando por una situación difícil? Lo dejé, me regresé, comencé a llorar y le comencé a pedir perdón a Dios y le dije sí, y Dios comenzó a hablar a mi vida. Y me dijo, Dios, ¿y los estudios que tú tienes, quién te los está pagando? ¿Y el alimento y la casa que tú tienes, quién los está pagando? ¿Y el carro en el cual tú te subes, quién te lo está pagando? Y Dios me decía, ¿y tú dices que yo no honro a los que me honran? Hermanos, han pasado más de 20 años. No me voy a quejar de todo lo que Dios ha hecho con mi vida, en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos, cómo me ha bendecido espiritualmente, cómo me ha bendecido materialmente. ¿Por qué? Porque cuando uno pone en el primer lugar de su vida a Dios, Dios pone en el primer lugar de sus prioridades nuestras vidas, nuestras necesidades. Es por eso que Dios pide que nosotros lo honremos, porque Dios honra a los que le honran. Y los que no honran a Dios son tenidos en poco, ¿cierto? Son tenidos en poco. Los que desprecian a Dios son menospreciados. Y ser despreciado significa ser deshonrado, ser tratado vergonzosamente. Ser deshonrado por Dios o ser menospreciado significa ser tratado ligeramente o ligeramente estimado. Y no es que uno no pierde el amor y el afecto de Dios, pero ya las cosas, es una ley, ¿cierto? Tú me deshonras y de la misma manera como tú me deshonras vas a ser deshonrado también. Y eso es lo que nosotros aprendemos en este pasaje. Y es por eso que les decía, no hay términos medios en nuestra relación con Dios. O lo honramos o lo despreciamos. ¿Cuál será nuestra situación? Pregúntese a sí mismo, dígase en este momento, yo hago de la honra a Dios el principio fundamental en mi vida. ¿Es que es la regla de mi conducta? Porque si es así, hermanos, si es así, entonces Dios lo va a honrar. Tarde o temprano, no se preocupe, aunque la promesa tarde, de seguro que va a llegar, porque Dios honra a los que le honran.
espere sentado, no se preocupe, no se mueva ni a diestra ni a siniestra, porque Dios cumple lo que promete. Y Dios ha dicho que Él honra a los que le honran, pero que desprecia y trata ligeramente a aquellos que lo menosprecian. Y puede ser que durante un tiempo usted no reciba el honor que usted probablemente merece o que considera. Y déjeme decirle algo, evite la honra que le puedan dar otras personas salameras, pasándole la mano, pastorcito, hermano, hermanito, líder y todo. Porque por encima de la honra que las personas puedan dar, lo más importante es que Dios nos honre a nosotros. Porque cuando Dios honra a una persona, realmente es evidente, ¿cierto? Es evidente. Y Dios da testimonio de esa manera. Entonces la pregunta es, ¿honras a Dios con tu vida o lo deshonras? Y no estoy diciendo que nosotros seamos perfectos, porque no hay ninguno de nosotros que seamos perfectos. Todos pecamos. Pero ¿qué ocurre cuando pecamos? Confesamos nuestros pecados, porque eso es honrar a Dios también, ¿cierto? Nos alejamos de aquello que realmente ha contristado la presencia de Dios en nuestras vidas. Hacemos todo lo posible, hermano, para honrar a Dios, para poner a Dios en el primer lugar de nuestras vidas. Este es un asunto de prioridades. Esto no es un asunto de tiempo, un asunto de situaciones. Este es un asunto de prioridades. ¿Qué es lo más importante para tu vida? Y aquel que dice, Dios es lo importante para mi vida, solamente espere que la honra viene muy pronto. Porque Dios honra a los que le honran. Pero todo comienza cuando uno con humildad reconoce que su vida no está honrando a Dios, ¿cierto? Fíjese lo que dice la Biblia y este versículo, para ir finalizando, dice, el orgullo acaba en fracaso, pero la honra comienza con la humildad. Entonces, cuando uno reconoce que no está honrando a Dios como debería de honrarlo, cuando uno se da cuenta y dice, sí, es verdad, tú no eres lo primero en mi vida, yo lo reconozco, dice la Biblia, que esa persona se pone en el punto de partida para poder ser honrado por Dios. Al final de cuentas, hermanos, no hace mucho tiempo estuvimos un hermano invitado que estuvo hablando acerca de lo que quería que se ponga en su lápida, ¿cierto? Al mensaje que se pone en la lápida de una persona se le llama epitafio. ¿Ha pensado usted en qué epitafio le gustaría que se escriba en su lápida? Hay una que personalmente yo considero, y es aquella que Dios establece para todos aquellos que han sido fieles y buenos siervos de Dios y siervas de Dios. Buenos y fieles hijos de Dios. Y es que se ponga ahí, bien hecho. Entra en el gozo de tu Señor. Porque la mayor honra que nosotros vamos a recibir es la que Dios va a dar de nosotros cuando lleguemos al final de nuestra carrera. Y Dios va a analizar nuestras vidas y va a ver nuestros fracasos, va a ver nuestros triunfos, va a ver nuestras luchas, va a ver nuestras pruebas, va a ver diferentes situaciones. Pero la constancia y la perseverancia en buscar honrar a Dios, hacer de Dios lo primero en nuestras vidas, va a ser honrado para aquellos que digan, buen y fiel siervo fuiste. Entra en el gozo de tu Señor. Así que lo importante, hermano, es que Dios diga, no tengo en este lugar una hija o un hijo como él. Ustedes pueden encontrar, Dios puede preguntar, ¿pueden encontrar alguien que me honre y sea íntegro? Quiera Dios que en esta iglesia Dios pueda encontrar ese tipo de personas.